Muy bien, seguimos avanzando en este mediodía de lunes, 13 horas, la actual hora. La temperatura, 21 grados. Iba a decir, qué linda temperatura. Si te acordás, las temperaturas de la semana pasada, 9 grados a esta hora, hacía muchísimo frío. Sí. Vamos a hablar de la situación de los estudiantes universitarios y cómo, si uno le pone rostros a las situaciones y deja de mirar Buenos Aires, genera por allí un poco más de empatía con la situación, ¿no? Porque no hay que mirar tan lejos para darte cuenta que los estudiantes la están pasando mal y que hay familias que no pueden sostener hoy por hoy a un estudiante. Estamos hablando de universidades públicas. ¿Cuál es la situación? Bueno, estamos para hablar sobre ello con Lumila Fernández. Ella forma parte del Centro de Estudiantes de Humanidades. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿cómo te va? Sí, vos no te preocupes que se escucha. Hola, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, actualmente soy vicepresidenta por el Frente de Estudiantes en Lucha, que el año pasado quedamos como segunda fuerza, digamos, dentro de Humanidades en relación a las elecciones del Centro de Estudiantes. Y bueno, como comentabas vos, la situación es muy crítica, la situación de los estudiantes universitarios, de los docentes, los no docentes en relación a sus salarios, están cada vez peor. Y teniendo en cuenta la situación de los estudiantes, nosotros este año pudimos ver la deserción estudiantil que hubo. Estuvimos hablando con otros compañeros y me decían que hay un 60% menos a la hora de matricularse o de inscribirse a carreras en la universidad. Es decir, anteriormente, años anteriores, de 300 estudiantes que venían a estudiar a la Facultad de Humanidades o otras universidades, unidades académicas, perdón, de la universidad, hoy son solo 100 estudiantes los que pueden acercarse, inscribirse y de alguna forma comenzar el año académico, ¿no? ¿Usted hace cuánto? Bueno, la señora es Tania Piris de Mota, es profesora de la carrera de Comunicación Social. Da Mota. Da Mota. ¿Cómo estás, Tania? ¿Qué tal? Bien. Bien. Contanos por allí de tus años de experiencia como profesora y qué ves comparando por allí otros escenarios, otros años. Ajá, sí, es notoria la deserción. Siempre hubo desgranamiento a nivel universitario, es decir que llega un momento del año en que hay mucho menos cantidad que los que se inscribieron, pero este año es muy notorio. Primero la baja en la matrícula, lo que contaba Ludmila, y después que antes de que, por ejemplo, en nuestra cátedra tomáramos algún parcial o un trabajo práctico evaluable, ya disminuyó más del 50% la asistencia. Empezaron 110 chicos, en el aula no entraban, y ahora hay 40, 50 chicos. ¿Siempre pasa eso? No, hay desgranamiento, pero en este nivel yo creo que es la primera vez que se ve. En este nivel que está pasando. ¿Los que quedan son de Posada, digo, porque tienen su familia acá, por ahí no pagan alquiler, esas cosas, o también el chico del interior? Quedan algunos del interior, pero en general incluso lo que se estuvo dando, no sé si por ahí Ludmila me lo puede corroborar, es que antes se inscribía más gente del interior, más estudiantes del interior que de Posadas, y ahora se invirtió la proporción. Ahora hay más estudiantes de Posadas que del interior, porque hay una situación muy clara que es la cuestión económica, la cuestión socioeconómica, que impide que los chicos se puedan mudar a Posadas, pagar el alquiler, tener la comida, etcétera, etcétera, para afrontar los estudios universitarios, porque la universidad dejó, además de dar las becas de comedor. Claro, que esa es otra situación. Claro, es decir, sí. no es solamente mandar al chico y pagarle el alquiler. A veces tienen beca de albergues, pero hay un montón de recortes que se han dado también, ¿no? Inclusive hasta ahí, hasta en las comidas, en los comedores. Sí, hay algo que hay que aclarar, digamos, que me parece importante cuando se señala la universidad pública, ¿no? Eso no significa que los estudiantes no tengan gastos para permanecer en la universidad y para poder desarrollar sus estudios. Esto que señalaba Tania con la situación de los alquileres no es solo la situación de los alquileres, sino que acá hay algo puntual como las becas de albergues, por ejemplo. La situación es cada vez peor, los estudiantes tienen que hacerse cargo ellos de los arreglos de los albergues, porque esto no pasa ahora. Hoy, este año, se profundizó, ¿no?, la situación de las condiciones de vida y condiciones materiales de los estudiantes dentro de los albergues. Esto viene de años anteriores. Nosotros reclamamos
hace más de 3 años venimos reclamando el arreglo de los albergues, que el presupuesto sea destinado a becas que son sustanciales para la permanencia de los estudiantes, como la beca de albergue y la beca de comedor, Claro. que en humanidades se han impuesto requisitos exagerados. ¿Cómo cuál? ¿No? Si tenés obra social o no, si cobrás algún plan o algún progresar. Si ¿Y esos son tenés condicionantes? trabajo, Es decir, si sí. tenés trabajo o no tenés trabajo y cuánto cobrás, si dependés de una pareja o de tus padres. O sea, la situación es que el estudiante, cuanto más indigente se muestre, ¿no? Ahí Más chance podría tener. ahí evalúan si te dan el plato de comida o no. Esa es la realidad de hoy de las universidades. En humanidades es lo más leve, por así decirlo, porque en otras unidades académicas como económicas se aranceló el comedor. Los estudiantes tienen que pagar el plato de comida al mediodía, a la noche. Y hay una especie de cupos de muy pocos estudiantes que entran para no pagar ningún tipo de a la hora de comer, ¿no? Y en Exactas se tercerizó el comedor, es decir, han despedido a no docentes y para no pagar salarios le pagan al Tokio las bandejas de comida, y también es una especie de cupos, es decir, hay más o menos 100 estudiantes son los que pueden acceder al comedor siempre y cuando sean evaluadas sus condiciones económicas, si trabajan o no, si dependen de alguien, si viven acá o viven en el interior. Todo eso tienen en cuenta a la hora de evaluar si te mereces o no un plato de comida, cuando estamos hablando de un derecho básico fundamental para los estudiantes, como el plato de comida, no solo en una cuestión económica, sino de tiempo, y teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes somos trabajadores, estamos precarizados, siempre existieron estudiantes que para sustentarse en la universidad, en la ciudad, implica conseguirse un trabajo para poder comer, para poder vestirse, para poder pagar servicios, más allá de los alquileres. Yo fui albergada 3 años, nosotros tenemos que hacernos cargo de los gastos básicos, de la luz, el agua, el gas. Así también las autoridades se han alineado al gobierno nacional. Esto es una caracterización que nosotros hacemos porque son los mismos estudiantes los que tienen que hacerse cargo de sus arreglos. Y mi ley propone eso, que las universidades se autoabastezcan, digamos, sí. se autosustenten, es decir, que trabajadores y trabajadoras de la educación y los estudiantes sean los que se hagan cargo de los gastos de la universidad. Y la raíz de todo esto tiene el problema presupuestario que la nación no está aportando. Por supuesto. No actualizó. Claro, porque siguen con el Tampoco. presupuesto del 2023. 23. Que esto también hay que aclararlo. El gobierno anterior se fue sin discutir un presupuesto universitario. Es decir, si el gobierno nacional y popular, antes de irse, establece un presupuesto acorde a las necesidades, acorde a las variables financieras, la inflación y demás, íbamos a estar en otra situación. Pero sin embargo, la oposición, si se quiere, de Milei se ha ido sin discutir un presupuesto, sin votar un presupuesto, y le ha dado la vía libre al gobierno liberticida que haga lo que quiera con la universidad pública y con la ciencia y tecnología, que está en una situación crítica también. El CONICET ni hablar, porque a donde te metas, programa que te meta, recorte. En el caso de los docentes, ¿hace cuánto que no reciben paritarias? La última paritaria, por ejemplo. No, hace meses. Creo que del año pasado no hay reunión paritaria porque directamente lo que hay es un aumento. En los últimos meses hay un aumento del 1,3% todos los meses, menos en este último mes que no hubo aumento. Yo eso no entiendo, hoy leía también. ¿Qué hacen los sindicalistas? Es decir, tantas veces que se levantaron las banderas diciendo que protegían a los trabajadores. ¿Cómo pueden acordar un aumento tan bajo? ¿Y están firmando eso ahora? ¿Y están firmando eso? Todos están aceptando, esa es la gran pregunta, digamos, qué es lo que está pasando con la dirigencia sindical, porque todos están firmando aumentos a la baja y el gobierno quiere que sea de alrededor del 1%, Sí. no más del 1%, y si es más del 1%, como en algunos gremios se dio, por ejemplo el de comercio, no homologa. Y Claro. los sindicalistas
aceptaron ahora los de Cavalieri también ese aumento por debajo de, o sea, por debajo de lo que habían pactado antes, para que no llegue, para que no supere al 1%. Así que sí, la verdad es que nosotros pensamos que en el caso de la universidad, yo te hablo como docente universitaria, las dirigencias sindicales están bastante para atrás, digamos, se quedaron bastante atrás. El año pasado se hicieron marchas multitudinarias donde participó toda la comunidad universitaria y también la población, pero este año no hubo ningún tipo de convocatoria a nada contundente. ¿Creen ustedes que se le mueve, cree que se le mueve el pulso o se le dobla la muñeca al gobierno con marchas? Porque parece que también es inmune a todo tipo de movilización. No, y tiene que ver también ahora con esto que señala Tania de la dirigencia sindical, que va detrás de una ley de financiamiento, que nosotros criticamos esa ley porque se alinea al programa económico de Milei, es decir, propone un presupuesto que no toque su política fiscal y monetaria, es decir, que no moleste el ajuste brutal que está llevando adelante a todos los sectores de trabajadores, y no solo el sector de la educación, sino que de la salud pública también, claro, que está en el ojo del huracán, digamos. Y esto nosotros señalamos que la lucha universitaria no se tiene que alinear o ir detrás del Parlamento, sino que tiene que superar esa situación de que venimos de una experiencia del año pasado. Hemos tomado la facultad, nos hemos sentado a discutir con los estudiantes, con los docentes, con los no docentes. Tendría que volver ese tipo hemos salido a las calles, hemos movilizado muchísimas veces. Me acuerdo que hubo clases incluso en la calle el año pasado. Por supuesto, hemos impulsado clases públicas. Es decir, tenemos una serie de experiencias que nos permite este año volver a salir a las calles, a visibilizar y a poner en agenda la situación del presupuesto universitario. Y en relación a la ley de financiamiento, el año pasado fue vetada la ley. O sea, la dirigencia sindical junto a la dirigencia del Centro de Estudiantes por el peronismo y el radicalismo en otras unidades académicas han ido detrás de la ley que fue vetada. Es decir, ninguna confianza hay que tener en el Parlamento, porque tranquilamente este año puede ser vetada otra vez. Entonces, lo que propone es un callejón sin salida. No hay una alternativa detrás de esa ley de financiamiento. Nosotros de hecho, Milei anunció ya que va a vetar cualquier cosa que tenga que ver con salud. Pero por supuesto, claro, el programa concreto de Milei es la aniquilación de la educación pública. Es decir, él viene a ultimar los detalles para el desguace completo de la educación en su conjunto, de todos sus niveles. Y esto tiene que ver con algo muy importante, que es una reforma educativa. Que es decir, que todos los gobiernos anteriores que han gobernado, ninguno se ha encargado de siquiera cuestionar la reforma educativa. Es decir, todos gobernaron en base a eso, ¿no? Y hoy Milei viene a liquidar toda educación pública, laica y de calidad. ¿Qué te parece, Tania, lo de cobrarle a los extranjeros que también propone el presidente Javier Milei? No, me parece re mal. Todo lo que sea arancelamiento, ahora se está hablando incluso de cobrar en el hospital de clínicas, arancelar el hospital de clínicas, que es un hospital escuela. El director ya dijo en medios televisivos que van a tener que cobrar a los pacientes, están viendo la forma. Y cualquier medida de arancelamiento es un retroceso total con relación a todas las conquistas logradas por el sector estudiantil y también por toda la comunidad universitaria. Cuando yo era estudiante rechazábamos, resistimos el arancelamiento, el proyecto de arancelamiento que había en su momento, y ahora que se vuelve a pensar en eso... Qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Cuánto se ha retrocedido, parece? Y volvemos a los 90 otra vez, todo el tiempo Qué decimos lo mismo. tremendo. Es terrible y aparte tiene este componente xenofóbico, por decirlo así, de que ahora se empieza por los extranjeros, como si los extranjeros merecieran que estaran arancelados. Es toda una cuestión así bastante ideológicamente también bastante complicada, digamos, lo que propone el gobierno, y pienso que en algún momento va a seguir para la universidad también este tema, porque lo que decía Ludmila, lo que el gobierno quiere es que las universidades se autosustenten.
y que de alguna manera entonces eso va a llevar al arancelamiento o a que las universidades hagan convenios con empresas que les paguen, y eso significa no pensar entonces en los intereses de los trabajadores y el pueblo como meta de la producción de conocimiento en la universidad, sino en los intereses de los que ponen la guita para que la universidad pueda seguir financiada, lo que significa, por ejemplo, atentar contra la naturaleza, si esos intereses tienen que ver con la destrucción del medio ambiente, etcétera, etcétera, los intereses de las grandes empresas. Así que bueno, es toda una situación bastante compleja y a mí me parece que el rumbo que sigue esto, bueno, tiene que ser resistido por los estudiantes, por los docentes, por los no docentes, los docentes y no docentes, además, agrego dentro de la situación, estamos con un 110% de desfasaje con respecto a la inflación, es muchísimo, somos del sector que más ha sufrido la rebaja salarial, los docentes y no docentes universitarios, y la deserción que se da en el ámbito estudiantil también se da en el ámbito docente. Aunque no se pueda creer, hay facultades que sufren el éxodo de los docentes, hasta 90 docentes en una facultad de la UBA renunciaron a sus tareas. ¿Se dedican a otras cosas? Se dedican a otra cosa. Y acá lo que está muy presente y muy vigente es el pluriempleo, lo que se llama pluriempleo. Significa que los docentes, además de hacer docencia, hacen Uber, por ejemplo, o venden artesanías, o venden algo, digamos, tratan de hacer algún emprendimiento para vender algo, para poder parar la olla, porque si no, de otra manera no da, o agarran todas las horas que pueden agarrar, por ejemplo, en la secundaria, porque están habilitados para trabajar en la secundaria, y todo eso resiente además la calidad educativa, o puede llegar a resentir la calidad educativa. ¿Y qué le dicen al núcleo duro ese que vota Milei, que está de acuerdo con todo esto y que no, son todos vagos, la universidad pública es un nido de vagos, te dicen así? ¿Qué le responden a esa gente? No, yo quiero señalar que la gente vota en base a una perspectiva, ¿no? Cuando uno viene de a paliar crisis económicas y no llegar a fin de mes y demás, se aparece algo como Milei, ¿no? Y la gente vota en base a una perspectiva de cambio, porque quiere la mejoría de su salario, de sus condiciones de vida, salir de la crisis y demás. Y hoy decirle a esa gente que conozca la situación de las universidades públicas, que conozca la situación de los estudiantes, que es esta, que hay muchísimos albergues universitarios acá en Posadas y pueden ir tranquilamente a conocer la situación de esos estudiantes que carecen de agua potable, que carecen de luz muchas veces y que hacen esfuerzos tremendos para tratar de recibirse, para tratar de mantenerse en la ciudad y desarrollar su carrera académica, que muchas veces somos los primeros universitarios de nuestras casas, digamos, de nuestras casas. Yo, por ejemplo, soy una estudiante que vengo del interior, no muy lejos, pero yo soy un claro ejemplo de una estudiante que viene a la ciudad de alguna forma a buscar otras oportunidades, y esta es la situación actual de los estudiantes, de mis compañeros y mis compañeras, mi situación también, así que no creerse el verso, porque todos los estudiantes nos esforzamos muchísimo para continuar nuestros estudios, para progresar y para salir adelante de alguna forma, ¿no? Bien, les agradecemos mucho por venir y un saludo a todos aquellos que todavía les siguen poniendo el hombro, ¿no? A la gente que está en los comedores. Debe ser difícil decirle que no a alguien, ¿no? Decir, las autoridades no que les comida, dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Se escudan en el tema del presupuesto o qué les dicen? Sí, las autoridades son las que aplican el ajuste, administran el ajuste, y por eso cierran las becas, ponen restricciones. ¿Y qué otra alternativa tendrían? Y a nosotros nos parece que la alternativa siempre es la lucha con un plan de lucha real, como decía el periodista,
porque lo que se hizo hasta el momento todavía no configura lo que podría decirse un verdadero plan de lucha. Y hay que decir que el año pasado las autoridades supuestamente se pusieron al frente cuando se hizo la primera marcha universitaria y después cuando se consiguió el 270% en el presupuesto, se bajaron todas, los rectores del CIN, el CIN se bajó y el tema del salario quedó totalmente en segundo plano porque ahí faltaba el tema del salario, porque eso sería lo presupuestario que ni siquiera alcanza, porque dentro de lo presupuestario está lo del bienestar estudiantil y todas las becas estudiantiles y no alcanza para nada. Y bueno, y lo que hacen las autoridades es, como decía Ludmila, llamar a confiar en los legisladores. Se volvieron a reunir con los legisladores misioneros en esta oportunidad cuando se presentó el segundo proyecto de ley de financiamiento. El primero se votó, se aprobó y fue vetado. Y le volvieron a pedir que voten a favor de este proyecto de ley de financiamiento, ya sabiendo que la vez pasada los legisladores misioneros apoyaron el veto de Milei. Todos los legisladores misioneros de todos los signos políticos apoyaron el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Bueno, Martina Arjol es docente de la UNAM. Es docente de la UNAM. Siendo docente, apoyó el veto. Así que esa es la postura de las autoridades, seguir confiando y seguir llamando a los legisladores cuando en realidad lo que hace falta acá es una lucha de todos los sectores de la comunidad universitaria y no solamente de la comunidad universitaria, sino de todos los niveles educativos, de la ciencia y técnica, de los jubilados y demás contra este proyecto de destrucción que es global, ¿no? Yo quería agregar algo más sobre esta cuestión que pregunta él de las autoridades. El año pasado, no solo los estudiantes y los docentes, los trabajadores que hacen a la universidad pública han salido a las calles, sino que la sociedad civil en general ha salido a apoyar. Sí. Hicieron carteles con cartón, con lo que conseguían en la casa, para apoyar a la universidad pública. Esto demuestra que hay una predisposición de lucha. El año pasado demostró eso. Cuando muchos decían, no, la gente hoy no quiere luchar, no quiere salir a la calle o le tiene miedo o no le gusta el piquete. Es mentira. Hay una predisposición de lucha, lo que no hay es una dirigencia sindical o una dirigencia estudiantil que prepare esa movilización o que prepare ese plan de lucha y que se organice con los estudiantes de abajo. Es decir, que vaya y presente el problema y que lleve a una alternativa y convoque. Claro. La dirigencia hasta el día de hoy, este año, lo único que hizo fue convocar un día antes a una movilización. En un día vos no preparás una movilización y no convocás a nadie. Y menos en una semana donde hubieron muchísimos parciales y estábamos cerrando el cuatrimestre, que fue el 26 de junio, el último paro que convocó la CONADU. Sí. Entonces, lanzaron un flyer un día antes, entonces no hay chance de que la gente se convoque o se autoconvoque. Claro, nosotros se desinfla de esa forma, totalmente, ¿no? Nosotros lo que proponemos son las autoconvocatorias, preparar las movilizaciones que nosotros los demostramos. Nosotros una semana antes o 3 días mínimo salimos a hablar con los estudiantes, con los docentes, armamos asambleas, preparamos movilizaciones para poner en agenda de nuevo esta situación que es cada vez peor. Tania y Ludmila, gracias por venir. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.